Grabando, listo. Ya estamos grabando en ambos sitios. Entonces, bueno, muy buenos días otra vez a todos y vamos a hacer dos cosas el día de hoy. Nosotros en la clase pasada hemos hecho algunos ejercicios relacionados con utilizar vectores y arrays y la diferencia, el stack, el heap y sobre todo cómo recordar, porque de todas maneras llevamos ahí ya prácticamente era un mes sin hacer ninguna actividad, digamos, de trabajo independiente, salvo la que se dejó como voluntaria y se notó mucho que se estaba olvidando básicamente todo, sobre todo además sumado a la pausa de Semana Santa, y pues por eso se hizo ese repaso que fue bastante útil y hicimos ejercicios. Hay una cosa entre los ejercicios que es esto de utilizar números aleatorios. Esto va a ser algo que nos va a servir mucho en general, no solo para este curso, sino en general cuando ustedes estén trabajando con computadores. Los números aleatorios permiten que ustedes estudien sistemas precisamente en donde no tienen todos los grados de libertad conocidos, entonces simular un baño térmico, simular sistemas también incluso sociales, por ejemplo, donde no tiene toda la certeza del comportamiento determinista de absolutamente todo, simular sistemas de tráfico de automóviles para poder, por ejemplo, meterle de acuerdo a una distribución que se ha medido empíricamente cuántos carros van por hora en cierta autopista, entonces poder estudiar las horas picos y demás, pero siguiendo la distribución medida o la gente que entra a Transmilenio, cosas así. Pero también sirven, por ejemplo, para hacer integrales en muchas dimensiones o sirven para calcular volúmenes de objetos tridimensionales irregulares. Entonces realmente son muy importantes y nosotros necesitamos poderlos manipular. Entonces vamos a hacer, digamos, pasar ya a hablar de las matrices, que son también vectores, pero pues digamos vistos de una manera especial, pues vamos a hacer este ejercicio que tiene que ver con números aleatorios. Entonces digamos que vamos a continuar con ejercicios y vamos a hacer este, llenar un vector con números aleatorios. Y cuando uno quiere resolver esa tarea, pues vamos primero a escribir. Un consejo que siempre les he dado es traten de no saltar inmediatamente a abrir el editor y empezar a trabajar en un programa, sino que por favor tratemos de pensar con anterioridad de pronto qué es lo que queremos, qué nos están pidiendo para tratar de entender mejor el problema. Digamos que yo tengo aquí esta hojita y voy a empezar a escribir en esta hojita básicamente lo que necesitamos. Entonces pues ponemos la tarea, ¿cierto? La tarea es que vamos a ver si esto funciona, sí. Vamos a llenar un vector. ¿Ustedes están viendo lo que estoy escribiendo? Listo, gracias. También por favor recuerden que cuando yo me refiero a un vector, me estoy refiriendo en general, nos estamos refiriendo en este curso en general al std vector. Cuando decimos arreglos, también nos estamos refiriendo al std vector. ¿Por qué? Hay una ambivalencia, por ejemplo, cuando se utiliza vector, cuando se utiliza arreglos. Cuando se utilizan arreglos puede significar muchas cosas, puede significar std array, puede significar std vector, puede significar arreglos primitivos. Entonces, para que no vayamos a entrar en esa confusión, sobre todo cuando ustedes buscan en internet y salen cosas raras, cuando hablamos aquí de llenar un vector es un arreglo que se está representando utilizando std vector. Entonces, esta es nuestra tarea. Y recuerden que por lo menos en mi caso, una cosa que a mí me sirve para guiarme mucho de qué es lo que necesito, qué funciones necesito, cuál sería esa interfaz y demás, pues es empezar a escribir como si yo ya tuviera hecho el programa. O sea, como que tengo la función main, ya alguien hizo mi programa y yo solamente voy a utilizar pues lo que ya está disponible. Y ahí vamos adivinando qué es lo que necesitamos. Entonces digamos que si esta es mi función main, ¿sí? Dentro de la función main, como qué tareas, no vamos a escribir código de C++, sino que vamos a tratar de escribir es en general qué tareas necesitaríamos. La primera tarea que necesitaríamos nosotros, por ejemplo, sería cómo definir las entradas de nuestro programa. Y una entrada de este programa pues va a ser un n, que sería el tamaño de nuestro vector. Entonces aquí pueden quedar como las ideas, bueno, para ese tamaño lo vamos a leer de la línea de comandos o lo vamos a poner aquí como un valor constante. De acuerdo a lo que hemos visto nosotros, ¿ustedes qué creen que es mejor? ¿Ponerlo como
una constante dentro de nuestro programa o más bien que nuestro programa lo lea de la línea de comandos. ¿Qué ventajas o desventajas tiene cada una de esas aproximaciones? Son opiniones, entonces está bien lo que digan. Yo diría que leer esta ventana de comandos. Listo, leer desde la ventana de comandos. Sí, porque, y tienes, digamos, alguna razón, está bien, yo estoy de acuerdo, pero tú de pronto ¿tienes alguna razón por la que lo prefieres? ¿O es por lo que más o menos hemos venido haciéndolo así? No, sí, es más o menos por lo que hemos venido haciendo. Listo, esa es una razón. Yo ¿por qué vengo haciéndolo así? ¿Por qué siempre les insisto en que tratemos de hacerlo así? Porque volvemos a nuestros programas paramétricos. No tenemos que estar compilando cada vez que cambiamos el n para que nuestro programa vuelva a funcionar con ese nuevo valor. Y si cambio el n, vuelvo a compilar y vuelvo a ejecutarlo. Digamos que me quito esa compilación extra. Y más bien me preocupo es que quiero que mi código funcione para un tamaño 10 y para un tamaño 20. Entonces simplemente le digo funcione dinámicamente. Y como estamos utilizando vectors, eso implica que podemos hacerlo, porque recuerden que nuestros vectores, nuestros std vectors, son dinámicos, entonces podemos cambiarles el tamaño. Entonces tiene esa ventaja de que nuestro código se vuelve como más paramétrico, no tenemos constantes mágicas ahí y lo podemos hacer funcionar en muchos más casos. Entonces tenemos un tamaño que lo vamos a leer desde la línea de comando. También al final, ya a futuro, uno puede empezar a hacer programas que lean más bien desde un archivo sus parámetros. Y eso tiene la ventaja de que yo estoy volviendo reproducible esa ejecución. Porque si yo, digamos, lo ejecuto con n igual a 123 y luego voy y hago otras cosas y luego lo hago con n igual a 20, no sé qué, no sé qué, pero los datos que me servían era con n igual a 123, de pronto yo olvido que ese era el parámetro útil para el contexto en el que estoy trabajando. Y como eso fue en la línea de comandos, pues se me olvidó. Y después yo busco en el historial de la línea de comandos y encuentro para muchos valores de n y no sé cuál era el que me servía. En cambio, si yo lo guardo en un archivito, pues yo sé para cuál fue que me sirvió. Eso poco a poco, digamos, va uno aprendiendo a tratar de hacer reproducibles las cosas. Muy importante siempre estar pensando en eso. ¿Cómo hago que lo que hago ahorita sea reproducible después de la forma más fácil posible? ¿Sí? Entonces tenemos este n. En la función main también necesitaríamos el stdvector, ¿cierto? También necesitaríamos el stdvector y podemos hacerle después un resize para que tenga el tamaño. Entonces, bueno, lo vamos a declarar como data. Y una vez que tenemos estos datos, entonces, ¿qué haríamos? Eh, Nuestra tarea es llenar un vector con números aleatorios. Entonces, lo que tenemos que llamar es, no vamos a hacer toda una función main, entonces vamos a llamar a una función fill que va a recibir nuestro data. Y lo va a llenar de números aleatorios. Y se acabó. Esto tiene todo un montón de cosas por detrás, pero la forma más sencilla posible es esta. Luego vamos a ver cuando damos los números aleatorios que aparecen otros parámetros extras que de pronto no podrá leer de la línea de comandos o lo que sé qué, pero por ahora lo mantenemos así sencillo. Bueno, ya lo llenamos y lo último sería como imprimirlo, ya sea en un archivo o a la pantalla y terminamos. Eso sería básicamente lo que tendríamos nosotros que hacer. Parece que tengo que conectar mi computador. Permítame un momentico. Porque me estoy quedando sin batería. Lo llevo sin conectar durante mucho tiempo. Ustedes vayan pensando, por favor, si están de acuerdo con esa estructura. Y lo segundo es, ¿qué implica cada cosa? Por ejemplo, en particular me gustaría que pensaran lo siguiente, en este minutico que me voy a demorar. Esa función fill, así como está escrita, ¿qué retornaría y cómo debe declararse? ¿Cómo debe recibir ese data? Solamente eso, solamente quiero que piensen en qué retorna y cómo lo recibe. Si lo recibe como constante, si lo recibe como copia, ¿qué debería hacer? ¿Listo? Voy a preguntarle a Luis Diego Aunta, ¿estás ahí? Luis Diego. Sí, señor. Listo. Te voy a preguntar a ti ahorita qué pensaste de eso. ¿Listo? Bueno, para que te vayas preparando. Listo. Volví. Luis Diego, entonces, digamos que, ¿qué retornaría? ¿Qué crees? ¿O cómo recibiría? ¿Cómo la declararía esta función?
Pues debería retornar un conjunto de datos, ¿no? Un vector, supongo. Retornar un vector. Y ese vector sería un nuevo vector. O sea, yo le estoy mandando ya un vector de datos que está vacío. Sí. Yo le mandé un vector de datos que está vacío. Y quiero que lo llene de números aleatorios. Entonces debería retornar un nuevo vector o este vector que le mandé lleno de números aleatorios. Es mismo vector que venía. Ese mismo vector, ¿cierto? Yo también estoy de acuerdo. Entonces de pronto lo que podríamos hacer es borremos este nombre y llamémoslo un poco mejor. Fill randomly. El nombre de la función de pronto nos puede indicar mejor qué está haciendo. Entonces, fill randomly ¿a quién? A data. Entonces, realmente, digamos, podríamos decir retornar un vector, pero no es que estemos haciendo un return, ¿sí o no? Sino que lo estamos modificando. ¿Estamos de acuerdo en eso, Luis Diego? Sí, sí. Entonces, realmente eso es una modificación de data. Y si estamos haciendo una modificación de data, entonces, ¿cómo deberíamos pasarle a data? Deberíamos pasarlo por copia o por referencia. Por referencia, ¿no? Sí, señor, referencia. ¿Y eso cómo sería? ¿Eso qué implicaría? Que entonces este argumento, ¿cómo se debería escribir? Ese sería std vector. eh, no, espérate que me falta ponerle aquí el tipo de datos, ¿cierto? Double. Y le pongo así como datos. ¿Así lo debería declarar o ahí falta algo? Cuando esté declarando mi No función. me acuerdo cómo se declaraba por referencia. Señor, No me acuerdo cómo se declaraba por referencia. ¿quién nos ayuda? Con el ampersand. Ampersand, muchas gracias. Entonces simplemente le pones este símbolo, ¿listo? Y con eso es que queda aclarado por referencia. ¿Qué significa cuando lo pasamos por referencia? Que no estamos creando unos datos nuevos, no estamos copiando, sino que estamos pasando básicamente la dirección de memoria del objeto. Y entonces podemos modificarlo. Y eso implica dos cosas. Si lo paso por referencia, lo puedo modificar y por lo tanto es rápido porque no estoy creando nuevas copias. Si yo no quisiera modificarlo, recuerden que la forma es ponerlo así. Le pongo un const. Lo paso por referencia constante. Pero acá yo quiero o no quiero modificarlo. Si quiero o no quiero. Sí, la había modificar. Sí, ¿cierto? Entonces le quitamos el const. Entonces así sería como la declaración. Y como estamos pasando por referencia, y él está, digamos, retornando el mismo vector pero lleno, la función como tal debería retornarnos algo más. No, creo, según yo, pues solo el vector. Solo el vector, ¿cierto? Entonces esta vaina sería como un void. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y así, entonces ya tenemos claro que lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, Luis Diego. Entonces, de esta manera sería la forma en la que podríamos declararlo y tenemos nuestra intención clara. Vamos a modificar este vector de datos y no retorna nada. En versiones futuras uno puede retornar, por ejemplo, el número de errores o un estado o, bueno, algún código que signifique algo, pero en este caso no necesitamos eso. Muy bien, excelente. Mm, ¿Qué más podríamos hacer de esto? Cuando declaramos el vector data y después hacemos un resize, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, alguien ha mirado que hay dos funciones como para cambiar el tamaño, resize y reserve. ¿Alguien ha visto esas dos opciones o no? ¿O solamente el resize? Levante la mano si alguien ha visto de pronto el reserve en algún momento. Listo, parece que nadie. Entonces, resize es para cambiar el size, el tamaño, o sea, lo que nosotros vemos. Un vector de tamaño 5, un vector de tamaño 20. Pero reserve es para cambiar el capacity. Y esto, si lo hemos discutido, vamos a ver qué tanto se acuerdan. ¿Cuál es la diferencia entre el tamaño y la capacidad? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué medios recuerdan? ¿O eso era la misma cosa?
Acuérdense cuando hacemos el ejercicio de irle añadiendo elementos al final a nuestro vector, que él tenía que ir cambiando de tamaño, pero quedan como dos tamaños. Un tamaño que era el que uno veía y otro tamaño que era el que él internamente tenía disponible para ir pudiendo meter cosas y no tener que estar haciendo cambios en ese arreglo interno de memoria. Profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué diferencia en un vector hay entre su tamaño y su capacidad? Lo que está ocupando de memoria al ejecutarlo. Más o menos, pero lo que ocupa de memoria es la capacidad. Pero lo que yo veo no necesariamente es la capacidad, sino el tamaño. Miren que vamos a hacer aquí un repaso rápido. Imagínense que yo tengo un vector que llamé X, ¿listo? El tamaño puede cambiar mientras la capacidad no se puede. Aproximadamente, sí. O sea, la capacidad tú la puedes cambiar con reserve. Pero normalmente cuando se utilizan resize es el tamaño. Entonces, miren, para que quede un poquito más claro, vamos a hacer un repaso de eso un momentito. Imagínense que tengo un X, que es un vector, que no tiene tamaños. Entonces, vamos a hacer aquí una cosa. Vamos a hacer con una tabla donde yo tengo el tamaño, el size, y otra parte donde tengo la capacity, la capacidad. Vamos a hacer algo, mira. Vamos a hacer X y esta es la operación. Entonces aquí está mi tablita. Esperemos que con esto sea suficiente para que me quepan los casos que quiero mostrar. Y lo que vamos a hacer es decirle x.pushback, no sé, el número 2. Cuando hacemos x.pushback2, ¿alguien recuerda qué hacía la función .pushback? Está fuerte la reseteada, ¿no? ¿Ninguno? Lo que hace x.pushback es, espérense, yo voy a hacer. Profe, si no estoy mal, la función .pushback significa para agregar un elemento al final del vector. Muy bien, buenísima memoria. O el estudio, no sé solo es de memoria, sino que se aprendió. Entonces vamos a poner aquí la representación. Entonces lo que hace pushback es añadir ese elemento que está ahí al final del vector. Como mi vector no tiene tamaño en este momento, que yo acabé de declararlo, pero no le he hecho resize ni nada de esas cosas, entonces él lo que hace es crear un arreglito pequeñito en memoria, un arreglo primitivo de tamaño 1. ¿Sí? Entonces se crea un arreglito de tamaño 1 donde cabe mi número 1. Entonces el tamaño, el size es 1, tengo un elemento, lo que puedo ver, y el capacity es 1 porque en este momento solo puede caber potencialmente un elemento. Si ahora le hago x.pushback, le puedo poner pues también 2, puedo añadir el 2 cuantas veces quiera, pero para que quede más claro le voy a poner un 3. Cuando hago eso, él internamente se da cuenta pues que aquí no hay espacio, ¿cierto? Entonces él tiene que generar ahora un nuevo arreglo de tamaño 2. ¿Listo? Un nuevo arreglo de tamaño 2, donde él lo que va a hacer es copiar este 1 acá, poner, y yo la embarré, ¿no? Aquí no es un 1. Espérense. Aquí es un 2. Ese fue el que yo le hice pushback. Entonces copiar ese número 2, poner ese número 3 ahora y descartar este anterior arreglito que teníamos. Es una operación pesada en memoria, todo lo que hizo. Pero eso funciona internamente, es transparente para nosotros. Entonces ya hicimos esto. Entonces en este momento el size es 1 y el capacity es, perdón, otra vez. El size es 2, tamaño 2 y el capacity es 2. Vamos a hacer otra operación. x.pushback y le vamos a poner el número 4. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora él? Tiene que hacer un arreglo nuevo, tiene que pedir memoria para un arreglo nuevo. Y aquí está la clave. En principio, ¿cuántos elementos debería tener el nuevo arreglo? Para que 3, ¿cierto? 3. Pero como esta operación de estar cambiando y cambiando y cambiando tamaños es tan pesada, lo que hace internamente, el estándar en C++ indicó eso,
es que este man lo que va a hacer es pedir el doble de lo que ya tenía. Depende del compilador, en algunos compiladores pide 1.15 veces, 1.75 veces lo que el tamaño que tenía, en otros el doble, en general nosotros vemos el doble. Entonces él va a pedir el doble. Y entonces va a copiar, entonces este man viene acá, este valor viene acá, va a poner el 4 acá, y aquí ¿qué va a poner al final? Y aquí es donde está la diferencia entre size y capacity. Size para nosotros, en este caso es 3, porque realmente de forma efectiva hemos añadido 3 elementos, pero la capacidad es 4. Bueno, este man aquí descartó a este. ¿Listo? Entonces ustedes, como programadores, ustedes solamente ven lo que está aquí en el size. El capacity es lo que yo podría seguir añadiendo con pushbacks. Entonces no siempre el size y el capacity son lo mismo. Entonces vamos a seguir. Vamos a hacer otro pushback. Le vamos a añadir el 5. Entonces, ¿ahora qué tendrá que hacer? ¿Ustedes qué creen? ¿Ahora él tendrá que hacer un nuevo arreglo otra vez? ¿O no? No, no necesariamente, ahí ya está la capacidad para poner el 5. Exactamente, y ese es el truco. Aquí no parece muy importante, pero a medida que ustedes utilizan más y más memoria, resulta que este truquito de estar cambiando la capacidad de esta manera permite que no haya tanto de liberar memoria, pedir nueva memoria, liberar memoria, pedir nueva memoria, porque eso es muy lento. Entonces aquí vamos a tener el 2, o sea, ni siquiera cambia, este es el mismo arreglo, porque ya teníamos la misma capacidad. Entonces, este es este mismo. No tuvimos, espérense, les pongo bien esto acá. No tuvimos que crear un nuevo arreglo, ¿sí? No tuvimos que hacer la X de borrar y crear uno nuevo. Vamos a hacer otra vaina. X.pushback. Vamos al número 6. Pongamos el 2. Es que de pronto se llama la idea de que no se puede repetir. Y pues claro que sí se puede repetir. Ay, perdón, yo aquí no puse. Aquí en este caso, entonces el tamaño es 4 y la capacity es 4. ¿Listo? Entonces vamos a decir este nuevo. ¿Qué va a tener que hacer en nuestro programa? ¿Sí va a pedir memoria o no? ¿Le cabe ese nuevo número? Va a pedir memoria. Va a pedir memoria. ¿Y cuánta pedirá ahora? ¿Una casillita más? Se supone que el doble. El doble. Ujú. Entonces vamos a tener ahora 8. Entonces digamos que la mitad. No lo hice bonito. Tun, 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 tun. Digamos que la mitad más o menos va a estar por acá. ¿Cierto? La mitad de esto está más o menos por acá. La mitad de esto está más o menos por acá. Y la mitad de esto más o menos por acá. 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 Y acá. Entonces ahora tenemos 8. O sea que ahora sí le tocó matar este, ¿cierto? Vamos a copiar 2, vamos a copiar 3, vamos a copiar 4, vamos a copiar 5. Vamos a poner ese nuevo elemento, el 2. Entonces ahora díganme ustedes, ¿cuánto es el size? ¿Cuánto es la capacidad en este nuevo vector? El 6 sería 5 y la capacidad sería 8. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, pero una pregunta. Antes de, este sí me quedó claro, pero el que no me quedaba claro fue el de pushback 4, el de size 3 y capacity 4. Ya voy. Estoy resaltando aquí lo que es el size, lo que ustedes pueden ver. No te quedó claro el pushback 4, size 3 y capacity 4. Entonces, size 3 quiere decir es que tú en este momento tienes 3 elementos. Tú no puedes decir que tienes 4 elementos, aunque el arreglo internamente que tiene el vector permita guardar 4 elementos. Tú realmente lo único que has añadido hasta ese punto es un elemento, dos elementos y tres elementos. Tú no deberías decir, no, es que mi capacity es 4, entonces yo tengo 4 elementos. No, tú has añadido 3. Eso es lo que está expuesto. Cuando tú le preguntas size, porque size es una función interna, él te dice, mire, mi tamaño, los datos que me han metido hasta ahora son 3. Lo que pasa es que él internamente podría tener 4. Y él se encarga de ese manejo. Por eso cuando hacemos el pushback del 5, él no tiene que crear un nuevo arreglo para guardar ese nuevo dato, sino que él simplemente lo guarda en el mismo arreglo que ya tenía. Esa es como la ventaja. Y ahora, pues,
¿Cuántos datos hemos metido? 4. Entonces, por eso nuestro size. Nuestro size es básicamente cuántos datos tenemos. Pero el capacity es cuánto podríamos guardar. ¿Sí? Sí, es como que, no, o sea, sí me aclaraste mucho más, profe, pero lo que en realidad me refería era que porque en el segundo habían 2 y después 4, es por lo que se duplica el Sí. espacio. Cuando él encuentra que no le caben más datos, él duplica su tamaño. ¿Y por qué lo duplica? Sí, eso puede gastar memoria, pero está tratando de evitar eso de estar pidiendo y liberando memoria, pidiendo y liberando memoria. Ok, listo. Ajá. Entonces eso, y por lo tanto, ustedes pueden jugar con toda esta vaina. Ustedes cuando le hagan un resize, ustedes están jugando con el size. Entonces resize hace esto. Y cuando hacen un reserve, están jugando con la capacidad. Entonces yo, por ejemplo, podría tener un vector al que yo, digamos, no mide nada. ¿Sí? Está declarado. Y si yo le hago reserve 1.000.000, pues él hace un arreglo interno de 1.000.000, pero su size, si yo no le he añadido ningún número, sigue siendo 0. Reservo más o menos cuánto requeriría para que no esté haciendo esa duplicación, pero todavía no le he cambiado el tamaño. Entonces es importante que ustedes como que tengan un poco claro esa diferencia. ¿Sí? ¿Quedó mejor? ¿Más claro? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Entonces por si acaso aquí pongo esto así. Igual si quieren yo les mando este documentico después. Bueno, esto fue como un paréntesis en nuestro programa. Entonces nosotros le vamos a hacer un resize para cambiar el tamaño, un resize de n, que obviamente internamente pues va a cambiar su capacity también, pero eso es para que ustedes tuvieran en cuenta la diferencia entre los dos. Bien, y nos faltaría el fill randomly, pero por ahora podríamos empezar con ese programa de esa manera. ¿Listo? Y luego para imprimirlo pues tenemos que decidir si lo vamos a imprimir, opa, si lo vamos a imprimir a dónde, a un archivo o a la pantalla, que finalmente terminará estando en un archivo, ¿cierto? Y nosotros deberíamos como poderlo pintar y demás para poder ver realmente que tiene, pues si estamos haciéndolo bien o no. Entonces generalmente lo preferible es imprimirlo en un archivo. Entonces esto también puede ser una función que reciba a nuestros datos y reciba el nombre del archivo. Y entonces esta función va a imprimir los datos y ya. De nuevo, esta función debería recibir el data, los datos por referencia o por copia. ¿Constante o no constante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo me aconsejan que haga el programa? Si escribieron algo. ¿Dale? ¿Quién iba a hablar? No lo sé, pero diría que tal vez por copia. Listo, por copia puede ser, o sea, eso es correcto, el código va a compilar y demás. Pero ¿qué consecuencias puede tener? Si digamos tu archivo, tus datos son 10 datos, pues no importa. ¿Sí? Estás copiando un vector de 10 datos, eso no pasa nada. Pero si es un vector de 10 millones de datos, estás creando una copia de 10 millones de datos y eso se va a demorar un montón de tiempo copiando los datos y al final tú no necesitabas una copia, tú necesitabas era simplemente el vector para imprimirlo. O sea, tip, en general, pasar los vectores por referencia. Y lo que ustedes en general van a decidir es si esa referencia debería ser constante o no. ¿Y cómo sabemos si debería ser constante o no? Si yo quiero modificar allá los datos o no. Cuando ustedes van a imprimir los datos, ¿ustedes van a modificarlos? No. No, ¿cierto? Entonces este man debería ser un const y pasarlo por referencia. ¿Listos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por el momento, bien, profe. ¿Listos? Ah, esperen, coloco acá, allá. Listo. Bien, entonces esto sería más o menos como el primer refinamiento de nuestro programa.
¿sí? Entonces vamos a empezar a escribirlo, vamos a empezar a escribir, porque todavía, miren que no hemos llegado como a la parte clave, ¿cierto? Que es pues, la función fill randomly, cómo hace las cosas. Pero vamos parte por parte, para que el código sea más sencillo de implementar y vaya uno entendiendo paso a paso qué es lo que está haciendo. Entonces yo voy a venir aquí a mi Emacs. Yo ya tengo aquí una solución, pero como la quiero construir con ustedes de a pocos, entonces voy a hacer una nueva. Y bueno, obviamente esto no es algo que ustedes deberían utilizar, este formato ni nada de eso. Lo voy a poner como por versiones. randomfield.cpp. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestra primera versión acá. Y para que sea más fácil, para que ustedes lo vean más clarito, pues aquí va a aparecer más grande. Entonces, vamos directamente a escribir la función main. Entonces tenemos main intercept char argv, lo que ustedes han visto normalmente. Ya este es mi programa, primera versión, que no hace nada. Vamos a mirar entonces nuestra copia, que está acá. Dice llenar un vector de números aleatorios, entonces eso es bueno colocarlo como acá. Este es como el objetivo, llenar un vector con números aleatorios, ¿ok? Entonces dice que en la main necesitamos como leer el tamaño. Entonces estas cosas que hemos escrito acá las podemos poner como comentarios. Read variables. Y entonces vamos a poner ahí, este copilot me está escribiendo las cosas, pero ya no quiero que me las complete todas. Pero bueno, vamos a utilizarlo por ahora. Aquí, por ejemplo, está haciendo algo que no me gusta. Por ejemplo, esto está bien. Digamos que está más o menos bien. Esto es un código que claramente Copilot fue entrenado con todos los códigos que están en GitHub, pero no está bien hecho. Nosotros hemos utilizado algunas veces Atoi. ¿Y alguien recuerda para qué era Atoi o para qué era esta cosa que utilizábamos acá de pronto? Convertir lo que ponemos en la línea de comando en un entero, ¿sí o no? Pero resulta que Atoi tiene pues unos problemas que vienen desde la librería estándar de C, eh, en donde a veces tiene unos problemas para hacer un parseo de estas cosas y en donde realmente pues está utilizando como arreglos de caracteres para procesar estas vainas. En la forma moderna que nosotros hemos venido trabajando, nosotros estamos utilizando es STD, STOI, que es, señor, que me parece escuchar a alguien. Está bien, interrúmpanme si yo estoy hablando, no pasa nada, yo no tengo ningún problema. Ese toy viene de string y lo que nos permite a nosotros es hacer lo mismo básicamente, o sea, desde el punto de vista es como la misma vaina, pero realmente nosotros tenemos una gran ventaja de utilizar la librería estándar de cadenas comparado con las cadenas primitivas. Básicamente ustedes, como son programadores modernos, millennial o lo que sea, son modernos y van a programar bien, entonces esto es lo que vamos a utilizar nosotros. Claramente Copilot ha encontrado que casi nadie lo hace porque mucha gente sigue programando en el C++ más antiguo que está lleno de problemas. Muchas veces esos problemas se dan es porque no utilizamos los estándares modernos, sino que seguimos utilizando los estándares viejos. Entonces nosotros no vamos a hacer eso. Entonces aunque Copilot nos haya completado esta línea, no es la mejor solución. ChatGPT, Copilot, todos están orientados a hacer herramientas, pero todos dependen de su entrenamiento. Y aquí en programación, si ustedes apenas están aprendiendo, miren que ustedes no sabrían nada de lo de la TOI, el STOI, pues porque están aprendiendo. Entonces se vuelve un problema de huevo y la gallina porque se utilizan y creen ciegamente en lo que les dice ChatGPT o lo que les dice Copilot, pues solamente van a copiar y pegar y copiar y pegar y sus programas no necesariamente van a ser los más óptimos para las tareas que están haciendo ustedes. La otra cosa acá es, yo voy a cambiar la n, o sea, si a mí me dicen el tamaño de n es 20, ¿será que yo después durante el programa, en un programa en donde yo estoy llenando, me arreglo de forma aleatoria, yo lógicamente debería cambiar el n a 30 después?
¿Les parece que eso es lógico? No, señor. No, ¿cierto? Entonces cuando yo no quiero cambiar una variable, le pongo const, ¿sí o no? Y normalmente es una buena práctica que las constantes tengan nombres mayúscula. Entonces sí, está bien. Copilot nos sopló algo, pero si ven que no sigue como las buenas prácticas, eso quiere decir que la mayoría de programadores tampoco. Eso quiere decir que si ustedes la siguen van a ser mejores que la mayoría de los programadores. Entonces esto sería como la forma de leer nuestra variable. De hecho aquí falta algo. Si nosotros quisiéramos ser realmente programar defensivamente, nosotros deberíamos como verificar que realmente nos escribieron el número de argumentos. Entonces lo que podríamos hacer es escribir aquí if argc es diferente de 2. Entonces ya me lo completó, esto de pronto sí me sirve. Miren lo que dijo. Si argc es diferente de 2, ¿y por qué 2 y no 1 si yo quiero solamente un parámetro? ¿Por qué creen que es 2? Porque en una guardaba el nombre, creo. Muy bien. En la primera guarda el nombre del ejecutable y en la segunda viene el argumento. Excelente. Buenísima memoria. O comprensión. Entonces, si args es diferente de 2, o sea, si me ponen menos o más, yo imprimo a la salida estándar. Ustedes hasta ahora han escrito cout, ¿sí o no? Pero hay uno especialmente diseñado para los errores que se llama cr. Entonces uno imprime. El uso de esto es mi nombre, argv0 es mi nombre, y n. Y uno incluso podrá imprimir que es n. ¿Sí? Y entonces aquí dice, std n es el size of the vector o number of samples o lo que sea. Y entonces con eso ya, si alguien ejecuta este código mal, pues le va a salir un avisito. Y eso es más útil que a que salga segmentation fault y no sé qué. Y retornamos uno porque ocurrió un error. Digamos que esto sí es viejo, cero es cero errores, pero por defecto pues se puede utilizar este tipo de formas para salir de la función main. Ahí vamos aprendiendo cositas, repasando cositas. También es posible darle argumentos más elaborados a nuestros programas, pero todavía no vamos a aprender nada de eso. Es que es mucho, programar es mucha vaina. Entonces vamos a dejarlo simplificado. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Alguna cosa rara? No me acuerdo si en Questions and Answers ya está. Aquí creo pide 8. Ay, miren, ustedes ya han respondido y yo no me había fijado, disculpen. Es que a mí me queda complicado ver el chat. ¿Es activo? Ah, no. Listo. Por si acaso pueden hacer sus preguntas también anónimamente. Bueno, entonces con esto ya hicimos con la primera parte. Segunda parte, set vector. Entonces std. Ah, pero antes. Yo como estoy utilizando aquí stoy, yo necesito include iostream para imprimir, para seguir, cout. Y también necesito incluir string. ¿Listo? Necesito esas dos. Ahora, aquí voy a utilizar vector. Vamos a hacer vector de doubles. Y lo vamos a llamar data. Y en este momento, ¿qué tamaño tiene data? Cuando lo declaro así. ¿Cero? Cero. Muy bien, Elías. Muy bien, Andrés Felipe. Tiene cero. Yo no le he dicho ningún tamaño. Hay dos maneras de darle el tamaño. Podemos ponerle la n acá, que ya la tenemos. ¿Listo? O podemos hacerlo después. Data.resize n. Cualquiera de las dos es útil y es correcta. Lo que pasa es que el resize yo lo puedo llamar constantemente e irle cambiando el tamaño más chiquito, más grande. El data, cuando le pongo el paréntesis ahí, pues solo ocurre en el momento de la construcción por primera vez de este objeto. Entonces tienen un poquito de diferencia. Entonces, bueno, data.resize. Y ahora, entonces sería llamar a la función fillVector. Entonces llamamos a la función fill. Aquí me está saliendo, lo voy a tomar como oportunidad, pero lo voy a borrar. Esto que acaba de completar Copilot, que viene del entrenamiento de la mayoría de los programadores del mundo que tienen todo eso en GitHub, pues está bien, pero está mal.
Esto está recorriendo nuestro arreglo. I es 0 y menor que n más i. ¿Listo? Y miren, por favor, vayan y busquen ustedes en internet esta función stdRand. ¿Qué hace? ¿Y qué es randmax? ¿Listo? Tienen un minutico para que vayan y lo busquen y me cuenten qué es eso. Para que veamos si es lo mejor o no es lo mejor. Bueno, vamos a ver. Por favor, vayan y busquen la función stdRand para ver qué hace. Y también qué es randmax. El randmax es como si le fuéramos colocando el tope de la función. Muy bien, muy bien. Digamos que rand nos genera números aleatorios y randmax es el máximo número aleatorio posiblemente generado. Entonces, si este bicho nos genera números uniformemente distribuidos entre 0 y randmax, y yo estoy dividiendo este número por el máximo valor que puedo tener, entonces pongámosle valores. Si el máximo valor que yo puedo tener es 10, y este man me está generando aleatoriamente números entre 0 y 10, pero yo divido todo por 10, entonces entre qué y qué me está generando números. Esta función. Ajá. Entre 0 y 1, ¿sí o no? Muy bien. Entre 0 y 1. Por eso aquí le ponen este double, porque este más retorna enteros. Resulta que esto está bien, pero no está tan bien, porque esta función stdRand no tiene muy buena calidad en cuanto a los números que genera. Este generador aleatorio es uno tradicional, está implementado desde hace mucho tiempo en C y pues por lo tanto en C++, pero estos números aleatorios generados por este generador no tienen buena calidad, ni siquiera criptográfica, sino también para, por ejemplo, hacer simulaciones. Este randmax, ¿qué valores tiene el randmax? ¿Ustedes encontraron ahí en la documentación qué valores tiene el randmax? Que es un número al menos hasta 32.767. Exacto. 32.767. Esa vaina es chiquitita. O sea, tener 30.000 números aleatorios es demasiado pequeño. Eso no es útil cuando uno va a hacer simulaciones de Monte Carlo, simulaciones estadísticas. No es útil. Entonces, tenemos un rango muy pequeño. Y aquí voy a hacer una anotación. Cuando uno está generando números aleatorios, espérense, lo voy a escribir acá. El rojo no. Goyero tampoco. Entonces, número, no, esto no se ve. Bueno, rosado. Cuando ustedes tienen un generador aleatorio, ustedes tienen varias características. Entre esas características van a encontrar el periodo, que el periodo, digamos, va a estar relacionado con este rango que estamos viendo acá. Van a tener, por ejemplo, la calidad, correlaciones, tiene que ver esto con las correlaciones. La rapidez, cuánto se demora en generar números, nuevos números y otras características que vamos a ver después. Resulta que cuando ustedes tienen un generador aleatorio, ustedes quisieran que la secuencia, esos números siempre van a estar entre cierto valor a cierto valor. Entonces digamos que nosotros tenemos que el rango empieza acá y el rango termina por acá. Y resulta que hay otro generador aleatorio que puede, digamos, tener el mismo valor, pero en un conjunto más pequeño. Entonces, ustedes quisieran el que tuviera el periodo lo más largo posible.
Porque como estamos en un computador, es imposible generar, como estamos en un computador, es imposible generar números que sean realmente aleatorios con un periodo infinito. Nosotros tenemos memoria finita y en algún momento en estas máquinas se va a empezar a repetir todo. Si ustedes tienen un generador que tiene un periodo tan pequeño como este de 32.000, que puede parecer grande porque yo necesito solo 6, pues está bien, 6 números para hacer un dado, pero sigue siendo muy pequeño para el estándar que se necesita ya en simulaciones reales, pues entonces ustedes rápidamente van a estar repitiendo números. Y como van a estar repitiendo números de la secuencia, pues eso no les va a permitir a ustedes tener números de buena calidad. Entonces la idea es buscar números aleatorios con un periodo muy grande. Además, este generador RAND también se ha encontrado que tiene muchas correlaciones. Por ejemplo, si uno genera muchos números, digamos, genera, sí, un montón de números de este generador y empieza a pintarlos. Aquí pone R de k décimo más 1 y aquí pone RK. O sea, el número aleatorio en el paso K y el número aleatorio en el paso K más 1. Si ustedes grafican eso, se encuentran unas correlaciones, sobre todo en 3 dimensiones, donde aparecen como unas líneas. Si fuera realmente aleatorio, pues uno lo que espera es que esto sea, pues nada correlacionado, puro ruido, ¿cierto? Pero resulta que no, aparecen correlaciones y en estos mapas de retorno puede ser en RK, RK más 1, RK más 2 y así sucesivamente, que hacen que entonces nuestra secuencia no sea suficientemente aleatoria. Y además, también se busca que genere números rápido, con muy buena calidad y demás. Como todo en computación y todo en la vida, pues todo esto es un balance, uno pierde en unas cosas y gana en otras. Pero en general, pues esto es clave, que sea aleatorio, y esto también es clave, ¿sí? Entonces, por eso, utilizar RAND no es buena idea. Es una solución rápida, la completa Copilot, la completa ChatGPT, pero no es nuestra mejor solución. ¿Y cómo sabemos que no es la mejor solución si yo apenas estoy aprendiendo? Ahí está el problema. Ahí está la clave de todo. O sea, si ustedes cogen a Copilot o a ChatGPT para que lo reemplace a ustedes, no están aprendiendo, se están quedando sin la lógica y sin el conocimiento. Y está bien para sobrevivir ahorita, pero después van a ser reemplazables porque no saben más que Copilot, no saben más que ChatGPT. Y esos bichos están entrenándose constantemente y uno no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, eh, realmente existe también, de nuevo, eso es culpa de no utilizar las versiones modernas del lenguaje de C++. Existen formas modernas de hacer eso que no tienen que ver con esto, sino de una forma más sencilla. Entonces, como vamos a hacer algo más elaborado, lo que vamos a hacer es crear una función, que hemos dicho fill randomly. Esa función fill randomly va a recibir a nuestros datos, los va a modificar y nos va a imprimir a nosotros después ¿nuestra qué? Perdón, lo va a llenar de datos. Y luego pues vamos a imprimir el vector y entonces vamos a crear una función print. Entonces, a ver, este bicho lo está mandando a un archivo o a la pantalla. Esto que me completó Copilot. A la pantalla. A la pantalla. Nosotros habíamos dicho que queremos mandarle un archivo. Entonces, no, vamos a poner print, una función print, que va a recibir nuestros datos y va a recibir un nombre de un archivo. Y ese nombre de ese archivo no lo hemos declarado, entonces pues lo vamos a declarar. Entonces es un tipo cadena moderno, fname, y lo vamos a llamar data.txt si quieren. Ahí está mi código. Esta es la función main. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto será que compila o que no compila? Todavía no, profe, porque le hace falta las funciones en la pantalla. Muy bien, falta implementar, o sea, le estamos diciendo que existen esas cosas, pero no le estamos diciendo, ni siquiera en este archivo o en otro archivo le estamos diciendo a esas funciones cómo lo hacen, ¿cierto? En los encabezados me faltaría de pronto incluir algo, ¿ustedes qué dicen? Vector y entre vector. Muy bien, porque estamos utilizando el B. Entonces, por si acaso, para que ustedes vean que esto no compila, le voy a exportar
Ahí está, random field. Vean que es el mismo archivo, por favor, créanme. ¿Sí ven? Es el mismo. Y voy a compilarlo. Pues vamos a ver. Menos G, menos std, sanitizers. Y aquí, random field. Compilé. Entonces me está diciendo uso de undeclared identifier CR. Did you mean std CR? Claro. ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Qué fue lo que me pasó? Este. Parece que quedó como mal enunciada la función. Sí, faltó un 2 puntos, ¿no? Entonces venimos acá. ¿Dónde es que está? Acá. Me faltó un 2 puntos. Es que este teclado barato que compré le friega esa tecla preciso. La tecla de 2 puntos, la tecla del punto y coma. Entonces esto es un error que a mí me ocurre constantemente. Bueno, listo, ya lo arreglé. Pero además hay otros errores que dice uso de un identificador no declarado field randomly o print. O sea, las funciones, esas. Entonces aquí viene la pregunta. Nuestra función main en principio ya está. Lo que nos falta es hacer las implementaciones. Nosotros hemos aprendido que podríamos hacer las implementaciones en archivos diferentes o en este mismo archivo. La ventaja de tenerlo en archivos diferentes es que podemos cambiar esas implementaciones y no cambia nuestro archivo main. Y que podemos hacer varios archivos main, por ejemplo, para hacer otro tipo de uso de esas funciones o por ejemplo para hacer testing, que no lo hemos hecho, pero pues sirve para eso, para verificar que funcionen las funciones de cierta manera específica. Entonces vamos a cambiar un poco y no lo vamos a hacer en este mismo archivo todo, sino que este archivo va a incluir un encabezado que vamos a crear. Para repasar, esto va a ser los archivos separados. Entonces vamos a decirle, quiero que me incluya, ¿cómo llamamos esto? Random vector.h. Entonces vamos a hacer dos archivitos, randomvector.h y el randomvector.cpp, y luego vamos a imprimir todo junto. Entonces vamos a hacerlo acá. Esto sería cpp, tango, codes, randomvector.h y algo parecido, pero .cpp. ¿Alguien recuerda por qué lo partíamos en dos archivos? ¿Qué debería ir en uno? ¿Qué debería ir en el otro? ¿Mm? Entonces un archivo del main es como la función principal y en el otro va las funciones solamente, como una especie de directorio de funciones. Ajá, más o menos bien. ¿Y qué diferencia hay entre el randomvector.h y randomvector.cpp? Y el punto H le está diciendo que es una referencia, o sea, es una hoja que va como con este programa, mientras que el punto CPP es como si fuera un solo archivo donde viene todo. Más o menos, vamos bien. Entonces el punto H me dice cómo son las funciones, es como una referencia de cómo son las funciones que reciben y ya, pero solo sus nombres. El CPP son las implementaciones de esas funciones. Entonces, ¿alguien recuerda una primera línea que hay que ponerle a los .h para que no hubiera problemas de doble inclusión? A ver si la voy completando. ¿Se acuerdan de esto o no? ¿Le suena o no le suena? No, pero la verdad, en un momento no me acuerdo. Pragma once, eso era simplemente una forma de decirle a nuestro compilador, realmente al precompilador, al preprocesador, que si cometemos el error, por ejemplo, de hacer esto así, mire, yo me equivoco y lo escribo 2 veces, que no me haga caso, que solo lo incluya una vez. Porque es que si yo lo incluyo 2 veces, estaría declarando 2 veces las cosas que yo escribo acá. Entonces tendría problemas. Simplemente es para eso. ¿Está bien? Entonces aquí yo pongo las declaraciones de mis
funciones, o las templates. Entonces tenemos la función fill randomly. Dijimos que era void fill, miren esta vaina está loca, randomly. Y habíamos dicho que fill randomly iba a recibir a nuestro vector para modificarlo. Entonces aquí iría std vector double y le podemos poner cualquier otro nombre acá. Le vamos a poner v y listo. Fill randomly y va a recibir el vector por referencia. Ahí está el ampersand, ¿sí? Por referencia. Y no lo recibe por referencia constante porque este lo va a modificar. Como estamos aquí utilizando vector, entonces en principio pues este debería tener también el include vector acá. Y si ustedes se dan cuenta que include vector acá e include vector acá, no pasa nada, podrían quitarlo de esta zona si quieren, pero no pasa nada con que queden los dos sitios porque pues él por dentro también tiene su pragma once. Entonces no pasa nada. Fill randomly. ¿Y qué otra función es la que nos falta, chicos? La de data. La de data, ¿cuál? Digamos, un print. 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 Print data. Ajá. Entonces esta también va a ser void, por ahora no nos retorna nada. Print. Y va a recibir std vector double. Lo va a recibir con un vector constante. Y además, std string. Y puse mal esto. Fname. Como el nombre del archivo. ¿Sí o no? Y como estamos utilizando el string, de nuevo, voy a hacer esto. Entonces, para que seamos consistentes, pues quitemos esto de acá. Podemos quitarlo, no, déjalo, no pasa nada, ¿sí? Pero aquí ponemos solamente lo que estamos necesitando. Eso es todo. Tenemos que hacer algo más en este archivo si solamente deberá tener las declaraciones. Esto es un repaso de eso que hemos hecho antes. O este ya terminó. Si solamente tenemos que poner las declaraciones, pues ya terminamos. Esas son las declaraciones. Las declaraciones son qué reciben y qué retornan. Y cómo se llaman. Y ya está. No es cómo lo hacen, es simplemente cómo se llama. Simplemente es eso. Entonces este archivo ya lo habremos terminado. Y ahora vamos a ir al otro, que es el CPP, el que tiene las implementaciones. No tiene función main, solamente tiene las implementaciones. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar estas declaraciones. Y miren, lo primero que tengo que hacer es, están relacionados el CPP y el punto H. Entonces yo incluyo, entre comillas, al archivo random vector.h. Eso es lo primero que yo voy a hacer. Lo segundo es que, pues copio esto, pero ahora sí las voy a implementar. O sea que ahora sí abro y cierro. Vamos a ver esto que nos está mandando este bicho. Y aquí, vamos a ver con qué me sale. Este no lo quiere completar. Entonces vamos a ver. Ah, miren, ahí completó una cosa. Vamos a mirar esto que es. Si esto tiene sentido o no. Entonces, fill randomly y print. Vamos a mirar primero el print. Entonces él está diciendo of stream, fout. Nosotros normalmente le ponemos fout, no solamente out. Cuando vamos a escribir un archivo necesitamos incluir otro encabezado que es fstream. Listo. Entonces este man está creando un nuevo archivo. Esto no es necesario convertir nuestra cadena string en una cadena de C. Esto no es necesario, entonces no me confunda chat, copilot. Y luego, bueno, esto tampoco es necesario volverlo unsigned, ir hasta el size, más, y lo va imprimiendo. Entonces podemos, yo lo voy a hacer de una forma diferente. Voy a escribir esto, a ver si ustedes lo recuerdan. Por auto val in v, voy a decir fout val
Y lo voy a poner aquí un carácter de una línea, pero escrito de esta manera. ¿Alguien recuerda esta cosa que es? Esto que acabo de escribir acá, ¿será lo mismo de aquí abajo o no es lo mismo? ¿Alguien no entiende este for de acá de la línea 14? ¿Quiere que lo explique o sigo? ¿Me pueden explicar, por favor? Sí, este es un for automático. Y es algo también que pues, de hecho pues no es tan moderno. Esto viene desde C++ 2011. Que lo que hace es recorrer un container de forma genérica. Entonces él lo que va a hacer es empezar a coger cada uno de los valores que están guardados en V y aplicarle esta instrucción. Entonces él coge el primer valor, lo llama val y le aplica esa instrucción, o sea, lo imprime en el archivo. Después coge el segundo valor, lo vuelve a llamar val y le haga dice esto, y así va recorriendo el archivo. Y yo no tengo que ponerle con dónde empieza, que no determina, que los índices, nada de esas vainas. Y es mucho más claro que lo que tengo acá. Entonces, yo personalmente prefiero hacer esto. ¿Sí? Y ya terminé. ¿No les parece como más claro esto? Simplemente lo que estoy haciendo es recorrer mi archivo, mi arreglo, y por cada valor, pues imprimirlo. ¿Sí quedó claro o no, Andrés Felipe? Sí, señor. ¿Listo? Entonces con esto ya lo imprimí, ya terminamos. Entonces si ven que lo que nos bota Copilot, vuelvo a insistirles, no es como lo mejor, es como repetir lo mismo que hacen antes, pero que no necesariamente es lo mejor. No es lo más moderno y por lo tanto, o sea, lo moderno no solo por gomelear que uno está haciendo moderno, sino porque hacerlo de esta manera implica que es el lenguaje de programación, es C++, el compilador, quienes se están encargando de decir desde dónde hasta dónde va este vector, cuál es el size, etcétera, cómo lo recorro. Todo eso lo hacen ellos. Nosotros estamos simplemente diciéndole qué hacer y encárguense ustedes los límites y demás, y lo hace más seguro nuestro código. Entonces eso sería lo de imprimir, perfecto. Y aquí pues estaría nuestra función también completada por Copilot, que nos permite recorrer nuestro vector y llenarlo con esto. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Está correcta? ¿Qué problemas podría tener? ¿Qué creen? O ya, la dejamos así y compilamos. Pues ya está el directorio, ya están definidas las funciones. Voy a correrlo a ver. Corrámoslo a ver. Sí, eso es una muy buena idea. Corrámoslo a ver, ¿sí o no? De pronto uno no le ve como el problema, entonces pues corrámoslo. Entonces, mire, tengo que imprimir este archivito, o sea, tengo que ponerlo en el disco, ya está. Tengo que ponerlo en el disco, ya está, listo, ya están los dos. Vamos a ver si así, listo, ahí están todos. ¿Alguien me recuerda cómo es que debo compilar esta vaina? Si la compilo así, ¿será que funciona? No, no funcionó. Me falta todavía corregir aquí un problemita que tenía desde antes. Listo, ya compiló, pero todavía me está diciendo que hay un problema con una función random field que él no entiende. La tratamos de usar, pero no está. Y hay un problema con otra función que sería el print, ¿no? Pero creo que está muriendo en el primero. Así, aquí está, print también. Entonces él me está diciendo, mire, yo estoy compilando en este momento solo este código, chicos. Este código está incluyendo a random.vector, o sea que le está incluyendo estas declaraciones. Pero miren que en ningún momento yo le estoy diciendo, solamente le digo cómo se llaman las funciones que reciben y demás, pero en ningún momento le estoy diciendo cómo hacerlo. Eso de cómo hacerlo está en randomvector.cpp. Entonces esta compilación no está completa, solo tengo randomfilv1.cpp. Me faltaría ponerle aquí randomvector.cpp. Con eso le estoy diciendo, aquí está la función main, esta es la función que va a utilizar esas cosas, pero aquí están las implementaciones. Le doy enter, Profe, pregunta, dale. siempre va así, MIME y las indicaciones y las implementaciones, perdón, Puede ser al revés también. y funciona. También. De hecho, mira, voy a aprovechar tu pregunta para decirles una cosa. La forma correcta de hacer esto no es como lo estamos haciendo aquí. Les voy a mostrar una cosa para que vean cómo es la forma correcta. La forma correcta es hacer lo siguiente. Ponerle aquí la bandera "-c". Miren que ahí sí compiló y no botó error. Luego coger el random vector y ponerle también "-c". Ahí botó un error, ya vamos a ver por qué. Pero miren que cuando yo le pongo el "-c",
Él me está creando unos archivos raros nuevos que nunca habíamos visto, unos .o. Y después lo que hace uno es coger esos .o y pegarlos en un ejecutable. Esto se llama realmente la compilación modularizada, pero por ahora yo quiero que mantengamos esto lo más sencillo posible, por eso los ponemos los dos acá. Pero hay una forma realmente ordenada de hacerlo, ¿listo? Por ahora simplemente los pones acá y no importa el orden, ¿está bien? Listo, profe. Entonces, bueno, lo voy a hacer así, pero miren que me salió un error. Me dice que estoy usando un declarador no identificado random double. ¿Qué es esa vaina? ¿Dónde está? Acá, miren. Esto supuestamente es una función que está llamándose y nosotros la hemos declarado en algún lado. No, profe, todavía no. Esto fue Copilot que nos pegó esta vaina. Entonces tenemos que arreglarlo. Y ahora sí viene la parte de cómo declarar. ¿No? O sea, sí, sí está la función ya declarada, pero Copilot le puso otro nombre. Le puso, pues digamos que nosotros dijimos fill randomly y él puso el nombre de otra función que nos retorna aparentemente un random que es double, pero pues nunca está implementada esa función. Tendríamos que implementarla para que funcione o tendríamos que no dejar que Copilot nos diga todo, sino seguir con nuestra lógica. ¿Sí? Ahí depende. Si uno tiene afán, o sea, estas herramientas son muy útiles para que uno como que programe rápido, pero si uno digamos, va, pues tiene que seguirle el juego. Entonces aquí me está diciendo que va a recorrerlo de esta manera y que va a utilizar una función, entonces yo tendría que declarar esta función. Pero nosotros vamos a ver de forma genérica realmente cómo se hacen los números aleatorios en C++. Entonces ahora sí vamos a buscar en Internet. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de buscar en Google. Bueno, tres opciones. Entonces ponemos acá how to generate random numbers in C++. Y vamos a hacer una competencia entre Google, vamos a hacer una competencia con ChatGPT y vamos a hacer la competencia con otro buscador que se llama Fint, que también es con asistencia de AI, de inteligencia artificial, para ver qué nos botan estas vainas. Entonces, aquí dice Google votó one way to generate numbers in C++ to use the function rand. Entonces ya estamos viendo que rand, que utiliza cstdlib, no sé qué, entre 0 y rand max, pues es la que ya nos salió. ¿Se acuerdan las que nos salió con Copilot? ¿Qué dijimos de esa? ¿Que era la mejor o no? No, que era la más básica y realmente no era muy efectiva. Exacto. Miren que aquí está DigitalOcean, eso es buenísimo, esos tutoriales, pero están utilizando ese rand para la semilla. Bueno, no sé. C++, Simple Learn, Stack Overflow. Vamos a mirar aquí en este... ¿Señor? ¿Señor? ¿Qué es eso de la semilla? Ya lo vamos a discutir. Voy a abrir este de Stack Overflow. En Stack Overflow, entonces dice, miren, esto tiene cstdlib, está utilizando la semilla con el tiempo actual, bla, 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 no sé qué. Entonces aquí, miren que a veces, a ustedes sí les aparecen cosas modernas. Por ejemplo, acá si están utilizando C++ 11, esto es C++ 2003 hacia atrás. Esto es C realmente. Y digamos en internet está inundado del C++ viejo. Pero acá sí le están diciendo, oiga, utilice C++ 11 de pronto. Y usted debería utilizar esto así, para generar números. Entonces, puede ser. Pero miren que nos tocó, miren todo lo que tocó bajar en las entradas de Google. Y yo la escogí porque yo sé que estoy buscando, ¿cierto? Pero eso a veces es culpa de nosotros también. Entonces, how to generate random number C++. Y yo, por ejemplo, pondría cpp reference, porque yo sé que cpp reference tiene como cosas más modernas. Entonces, miren que cuando le doy clic, cuando le doy eso, miren que sí me aparece algo como nuevo, pseudo random number generation. Y aquí aparece toda una estructura que me dice realmente cómo debería generar. Entonces observen que aparecen ese MT que habíamos visto acá, Mersenne Twister es este. Aparece acá, miren, Mersenne Twister. Y entonces aquí nos están apareciendo todos los estándares modernos de C++ 11, que ya no están moderno. Y nos aparece que además esta librería random que nos están mostrando acá, no solamente tiene un montón de generadores aleatorios, sino también genera distribuciones aleatorias. Entonces yo digamos, con este encabezado podría
generar números uniformemente distribuidos o distribuidos con la función de Poisson o de la exponencial o la gamma, la Weibull, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren que más abajo él me dice la librería de C. C es como el lenguaje anterior a C++, muy potente, muy rápido, buenísimo, pero no es lo que estamos aprendiendo acá. Y miren que ahí es donde aparece rand y srand. Entonces el rand max también está ahí. Entonces observen que si ustedes están con esto, están realmente programando en C. Y bueno, a veces es bueno, ¿no? Cuando les salen muchas preguntas, entonces uno hace, si no me las sé, las sé, o cosas así, pero nosotros estamos tratando de aprender C++ con objetos y de forma moderna para minimizar los posibles errores. Y abajo está como el ejemplito. Entonces ahorita vamos a volver acá, pero miren que el problema a veces en Google no es tanto que no me salga la información bien, sino que yo no sé buscar bien. Pero vamos a mirar qué más nos salió aquí. A ver, ChatGPT. Entonces, mire, ChatGPT nos está diciendo, se mamá usted genera números con RAND. ¿Están de acuerdo con ChatGPT? ¿Qué dicen? ¿ChatGPT nos enseñó bien esta vez o no? ¿Qué dicen, chicos? Pues está usando la librería estándar y aparentemente Aparentemente está utilizando el RAND, o sea, digamos, en ese aspecto está bien, pero está utilizando la forma moderna de C++ o la forma de C. no, pero sí me escucha. Pero no son diferentes lenguajes, no, la verdad no. C, en este momento tú puedes considerar que C es como un subconjunto de C++, no en, absolutamente en todo, pero en la mayoría. Entonces, por eso es que estos códigos en C funcionan en C++, pero no esta no es la forma moderna de hacerlo en C++. Pero si yo estoy aprendiendo apenas, pues a mí me sale esta vaina, yo lo copio y lo pego. Pero si yo ya tengo un poquito más de conocimiento, pues ese es el punto, sí, señor. Y si dentro del prompt le coloca que lo haga con la última versión de Exacto. con la que estaba disponible hasta septiembre del 2021. Entonces vamos a ponerle esto. I want to use at least C++11. Vamos a ver qué nos sale con esto, ¿sí? Listo. Pero eso es algo que ustedes tienen que hacer explícitamente. Si ven que por defecto estas herramientas no les botan lo mejor, y miren que ahora sí está cambiando. ¿Listo? Y ahora sí está apareciendo Merced Twister. Pero porque yo le indiqué I want to use at least C++11. Yo no sé eso cómo funciona en español, pero el entrenamiento pues es mucho mejor en inglés que en español. Entonces, así sea chapuceado, eso ahí sale mejor. Entonces miren que ahora sí la cosa está como funcionando mejor. Debemos nosotros utilizar estas herramientas mejor, pero depende también de nosotros. Y no podemos simplemente creerles. Es más, chicos, tengan cuidado. Yo he descubierto muchas alucinaciones de ChatGPT. O sea, el man se inventa cosas y no funcionan. Y yo le digo, eso no funciona. Ay, sí, disculpa, no sé qué. Pero él al principio dice eso como si eso fuera la verdad. Pues porque esto no piensa. Esto solo predice, a partir de un texto, predice cuál es lo más probable que salga después. Vamos a que. Una pregunta, Dale. ¿se ha usado el playground de ChatGPT? Porque es que esta plataforma está más como centrada a la parte de chat. Pero la vez pasada estuve como mirando ahí en la página de OpenAI y ellos tienen como otra plataforma que se llama Playground y no funciona como tal como un chat, sino es como más abierto y tiene como varias categorías dentro. Está análisis de idiomas, traducción, programación, hay como unas 10 categorías, no sé si lo hay. Lo vi el otro día, no lo he usado últimamente, porque no lo he tenido la necesidad, pero si quieres ya lo miramos, a ver qué nos sale, ¿listo? Listo. Ese es otro navegador, a mí me ha gustado mucho últimamente utilizarlo, también está basado en inteligencia artificial, pero está orientado a programación, esto es para desarrolladores básicamente. Entonces uno aquí llega y le pone lo mismo, pero miren que de nuevo él me está sacando ese RAM, ¿cierto? Pero miren que lo chévere es que este man se dio cuenta que también existe C++ un C random y también me está dando la posibilidad de utilizar random directamente. No tuve yo que hacer nada. Entonces él me lo explica, es como ChatGPT. Pero me parece a mí que como está, digamos, orientado a desarrolladores es mucho más completo. Y además tiene otra cosa chévere. Miren, aquí me está diciendo de dónde sacó la información. Que esto no está en ChatGPT. Entonces a veces esto le sirve a uno para saber
qué ruta seguir. Vamos a ver, OpenAI Playground, ¿es? Sí, señor, Playground. Ahí en la parte donde dice APK, ¿Aquí? arriba, no, por arriba. La que- No, porque es que aquí se van a ver los API keys míos. Espérate a ver un momentico. No, Supongo. pero es que su merced está ahí, anda. Ah, ok. Espérate a ver si lo veo acá, si están las líneas directas. Supongo que es este. ¿Es este? Sí, esa es la página inicial, pero ya le consigo aquí directamente. Listo, espérense, yo voy a dejar de compartir pantalla para no ir a quemar algo importante. Listo, ya me logué ahí. Tengo el chat, que es el que yo estaba utilizando, me imagino. Pero no, no veo el playground, ya lo vi. Igual ahí ya lo puse en el chat. ¿No? Está bien. Listo, sí, ya estoy ahí. Perfecto, coincidimos. Muy bien. Voy a compartirles pantalla. ¿Me pueden confirmar si ya la están viendo? Sí, profe, ya supimos que Perfecto. Y entonces, ahora por favor, a ver, ¿dónde le pongo aquí que esto es para programación? O simplemente lo pego acá y ya. Vamos a dejarle todo por defecto lo que tiene. Ah, esto es para cambiarle como los parámetros, ¿no? A la inteligencia artificial para que me cambie la salida. ¿Debo hacerle algo más o le doy simplemente aquí submit? Sí, profe, ya solamente darle un submit. Ahí se supone que ya. Ah, no, me dice que ya llegué a mi límite que si quiero puedo pagar. Entonces no. Listo. Entonces vamos a dejarlo ahí muerto. Pero puede ser interesante volverlo a mirar acá para que jueguen ustedes, por ejemplo, con la temperatura y cosas de ese estilo, porque eso cambia bastante las respuestas que les da ChatGPT. Pero miren que de todas maneras en el fondo queda la misma idea, ¿no? Tenemos que no creer en todo lo que nos diga directamente, sino que tenemos que tratar de ir un poco más allá o de especificar mejor nuestras queries. Entonces, miren, me voy a quedar con este que tenemos acá de Find y observen, por favor, que lo que dice él es, mire, para generar números aleatorios primero incluye a random. Entonces vamos a hacerle caso. Vamos a ir acá, vamos a ir al punto H. ¿Se acuerdan que el punto H es el que tiene estos includes? Y lo pego. Entonces ya tenemos aquí random. Después dice, miren, usted tiene que declarar una cosa que se llama un random device. Después lo va a utilizar aquí en un engine y después declara una distribución. Entonces, a ver, ¿qué es toda esta vaina? Resulta que siempre que ustedes van a generar números aleatorios, ustedes van a tener, como les mostraba antes, digamos, como este es el rango de ese generador aleatorio. Los de Mercian Twister tienen un rango gigantesco. Es una vaina que va como 2 a la 1300, una cosa así, o sea, es gigantesco. Entonces, resulta que cuando ustedes generan números aleatorios, pues ese generador es algo que tiene un estado. Piensen lo que es como una cosa que tiene unas constantes adentro para poder generar de alguna forma esos números aleatorios, entonces tiene unas constantes. Y además, cada vez que yo le pido que me saque un número, entonces yo le pido, déme un numerito, ¿sí? Aleatorio, un R. Entonces él cambia algo, digamos que esto que tiene al final le cambia el valor. Como su estado cambia, cuando yo le vuelva a pedir que me dé otro número, le vuelvo a llamar la función R, él me da otro número diferente, aleatorio, y vuelve a cambiar su estado interno en algún punto, ¿sí? Y genera otro número. Entonces es una cosa que tiene estado interno, por eso se utilizan clases ahí. Las clases son para problemas donde yo necesito guardar estado.
Y por eso es que cada vez que yo llame a la función de este objeto, la función R, la función que sea, como se llame en ese momento, me va a generar un nuevo número aleatorio. Ahora resulta que la pregunta es, ¿y dónde empiezo yo? ¿Cuál valor inicial le pongo a eso? Pues ese valor inicial está determinado por lo que llamamos la semilla. La semilla, seed en inglés, me permite a mí inicializar este estado, el primero. Y eso lo que me dice es que de acuerdo a una semilla, yo por ejemplo puedo arrancar acá, lo que uno siempre piensa, uno arranca acá y llega hasta aquí, si hago 1000 datos o algo así. Pero si yo cambio la semilla, pues es la misma secuencia, pero de pronto ya arranqué por acá. Entonces pareciera una secuencia diferente. No, es la misma secuencia, solo que estoy en un sitio diferente. Entonces con la semilla yo puedo cambiar en donde estoy viendo la ventana, en donde estoy viendo la secuencia total de mi número. ¿Y para qué sirve tener varias semillas? Resulta que si yo controlo la semilla, si yo llego y le digo la semilla es igual a 2, o bueno, a 1, entonces supongamos que yo estoy haciendo la simulación de algo térmico, entonces esa vaina arranca en un punto hasta que se estabiliza, ¿listo? Pero si yo le hago la semilla, ahora le cambio la semilla y le digo no, ahora yo quiero que la semilla, le vamos a poner el mismo color acá, ahora yo quiero que la semilla valga 2, con eso es suficiente para que sea diferente. Entonces resulta que esta vaina va a fluctuar más o menos alrededor, pero no es exacto. Y esto es brutal, porque es que esto a mí me está permitiendo encontrar si mi sistema fluctúa alrededor del mismo valor promedio o no. Por ejemplo, cuando se estabiliza y cosas así, sacar promedios en un ensamble. Yo puedo sacar promedio en esta ventana de tiempo o puedo sacar el promedio en muchas semillas. Entonces, controlar la semilla es muy importante, porque me permite a mí reproducir la misma secuencia de nombres aleatorios. Si ustedes hacen lo que tienen acá, esto es lo que está haciendo, miren el comentario, esto lo que está haciendo es generar un random device que tiene que ver como con algo que depende del hardware, como la temperatura del procesador o cosas así, que eso va fluctuando constantemente. Y miren que aquí están iniciando, la semilla que se le está dando es con ese random device. O sea que cada vez que ustedes corran este código les va a dar diferente la secuencia de números aleatorios. Y eso no es tan bueno, pues claro, ¿por qué les va a dar diferente? Porque la semilla es algo que va cambiando constantemente. Entonces, les voy a copiar esto, se los voy a mostrar acá muy rápidamente. Aquí estaba, de copiar. Entonces, miren, voy a copiar este código directamente. Lo voy a llamar random example.cpp. Voy a compilar random example.cpp y lo voy a correr a punto .a. Entonces miren que me dio el número 6. Aquí espérense, yo miro, esto está generando números entre 1 y 6. Son números uniformemente distribuidos entre 1 y 6. Y solamente está generando 1, ¿listo? Ya explicamos el resto de cosas. Entonces miren que yo lo corro y si lo vuelvo a llamar me da otro. Y si lo vuelvo a llamar me da otro. Si lo vuelvo a llamar me da otro. Entonces si ven que no es reproducible. Y esto de pronto es lo que yo quiero. Yo quiero, obviamente, que cada vez que yo lo ejecute, de pronto, pues me dé diferente. El objetivo. Pero estamos hablando de una simulación que yo quiero que sea reproducible. Entonces a mí me toca, inevitablemente, me abrirá aquí en la otra pantalla. Controlar la semilla. Entonces miren la gran diferencia de lo que va a pasar ahora. Voy a comentar esto y le voy a decir, voy a comentar esto para no dañar lo que funcionaba. Y le voy a decir, oiga, no, yo quiero que usted se inicialice con la semilla 0, por ejemplo. Miren lo que va a pasar ahora. Voy a volver a compilar. Voy a volver a correr. Me dio el número 5. ¿Ustedes qué creen si yo le vuelvo a dar enter acá? ¿Qué número va a salir? ¿Va a salir 5 o va a salir otro? Debería salir otro. Es lo que uno espera. Pero miren. ¿Será que lo dañé o qué pasó? Resulta que como la semilla es fija, la secuencia que él genera es fija. Hagamos esto, miren. Vamos a generar 3 números. Voy a volver a compilar. Ahí están mis 3 números. Ah, 5, 5, 5. ¿Por qué? Ah, porque no lo estamos actualizando, ¿no? Ok.
Solo lo llamamos una vez. Tan, y lo vuelvo a llamar. Tan, listo. Vuelvo a compilar. Y me da la misma secuencia. Los mismos tres números siempre. No quiere decir que los números no sean aleatorios. O sea, de 5 a 6 a 1 yo no estoy... eso es aleatorio. Eso está siendo aleatorio. Voy a poner más. Miren. Voy a volver a compilar. Voy a correr. ¿Sí ven? Son números aleatorios. Pero la secuencia está controlada. Si yo ahora le quito esto de nuevo y le pongo esto así, voy a volver a compilar. Y voy a correr. Entonces miren lo que me da. Esta fue la secuencia en este momento. Y esta es otra secuencia. Y esta es otra secuencia. Entonces perdí reproducibilidad. Todas las secuencias con cualquier semilla son aleatorias, tienen la misma característica, pero si yo no controlo la semilla, pues voy a tener cosas completamente diferentes. Normalmente cuando uno está trabajando y probando cosas, pues uno controla la semilla así, a algo constante, 0, 1, 2. Y ya cuando uno saca esto como a producción, como le dicen, ya para que los usuarios lo utilicen o lo que sea, pues entonces uno ya le puede poner una cosa aleatoria. Entonces, digamos que esa era la pregunta de Paul, ¿para qué sirve la semilla? Entonces queda claro que la semilla como que me indica en dónde arranco mi secuencia. ¿Listo, Paul? Sí, profe, ya me queda bastante claro. Perfecto. Entonces esta primera parte de lo de la semilla aleatoria de hardware, pues esto no es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros vamos a controlar la semilla. Solamente me interesan estas dos. Cuando ustedes van a generar números aleatorios en C++, ustedes necesitan estas dos cosas. Una que se llama el engine y otra que se llama la distribución. El engine lo que hace es generar bits aleatorios y la calidad de mi generación depende de este engine. Hay varios engines. Si volvemos aquí a CPP, ¿dónde que estaba? Acá. Observen que hay varios engines que tenemos disponibles acá, que son como el MINST, no sé qué, el MT, no sé qué, el MT 64 bits, el RANLux, el de NUT, y bueno, un montón. Hay varios. ¿Cuáles son los recomendados? Mersenne Twister. Mersenne Twister, si ustedes van y buscan Mersenne Twister, estas cosas, estos generadores aleatorios, los buscamos en Wiki. Mersenne Twister. Les va a decir a ustedes que este de Mersenne Twister es un General Purpose Pseudo Random Number Generator desarrollado en 1997 por Makoto Matsumoto y Takuji Nishimura. Y entonces se le llama así porque utiliza los primos de Mersenne para su parte interna. Tiene este periodo, miren este periodo gigantesco, 2 a la 19.937 menos 1. Y digamos que ha sido probado y ha sido utilizado en muchísimas librerías y en muchísimos lenguajes ha sido implementado. Es rápido, tiene varias ventajas. Por ejemplo, pasa básicamente todos estos tests que tienen los números aleatorios, tiene un periodo gigante, ¿sí? También tiene algunas desventajas, pero esto ya es cuando uno está hablando, por ejemplo, de cosas muy pesadas, de métodos de Monte Carlo, pero muy pesadas. O sea, estamos calculando puntos de transición de fase o cosas así. O incluso, por ejemplo, cuando se está utilizando para hacer encriptación, ¿sí? Entonces, ahí ya no se utilizan estos, sino se utilizan otros. Pero para todo lo que necesitamos nosotros, este es el mejor. Entonces nosotros vamos a utilizar ese Mersenne Twister, aunque haya muchos más. Entonces vamos a utilizar este, Mersenne Twister, no sé qué, o el de 64 bits, cualquiera de los dos puede ser. Entonces miren que lo primero que uno tiene que tener es, estamos mostrando acá, lo primero que uno tiene que tener es un engine, el que va a generarle a uno los bits aleatorios. Y luego esos bits van a ser procesados por la distribución. Entonces las distribuciones requieren un engine. Entonces cogen lo que genera el engine y lo distribuyen de acuerdo a la distribución. Entonces esta, por ejemplo, es una distribución de números enteros y esa distribución nos los va a dar entre 1 y 6, pero nunca se incluye el último valor. Entonces sería entre 1 y 5 porque son enteros. ¿Cuántas distribuciones hay? Miren las distribuciones que hay. Todas estas distribuciones, ¿sí? Todas estas que están acá. En este momento se está utilizando esta, el Uniform Int Distribution. Dice, produce valores enteros uniformemente distribuidos a lo largo de un rango.
Pero si ustedes, por ejemplo, utilizan, qué sé yo, está la exponencial, entonces produce valores reales con la distribución exponencial. Y aquí está entonces la distribución exponencial. Uno va a Wiki y aquí está la distribución exponencial. Aquí está la CDF, como es la tarea, perdón, la PDF y la CDF. Las CDF siempre tienen que tender a 1, ¿no? Porque son probabilidades acumuladas y al final, pues cuando yo sume a todo el mundo, me va a tener que dar la probabilidad total, que es 1, la máxima. Entonces, estos generadores aleatorios, por lo tanto, pues necesitan dos cosas. El engine, Mersenne Twister, y la distribución que yo estoy buscando. Y si yo no tengo la distribución acá, pues yo la creo. Puedo utilizar el método de transformación y no sé qué, son cosas que veremos si alcanzaremos a ver o no. Entonces, básicamente nos tenemos que quedar con esto. Necesito un engine y necesito una distribución. Entonces, volvamos por fin a nuestro código, ¿sí? Que estaba acá, el field randomly. Y entonces vamos a decidir algo. Vamos a decidir, primero que todo, ya sabemos que vamos a utilizar este man. Entonces, lo voy a copiar acá. Vamos a utilizar Mersenne Twister, ¿listo? Con esta semilla. Claro, podríamos controlar la semilla, no sé qué, pero por ahora lo vamos a dejar con esta semilla fija. E incluso para que sea más claro, uno lo que puede hacer es const in seed igual a 0. Y con eso alguien que lea este código va a entender qué es este 0. No simplemente va a haber un 0 ahí metido y no va a entender qué es esa vaina. Listo. ¿Qué es lo segundo que se necesita? La distribución. ¿Qué distribución vamos a tener nosotros? Entonces, en vez de utilizar números enteros, porque no vamos a jugar a los dados, vamos a utilizar números reales. Bueno, flotantes. Entonces, en ese caso requeriríamos esta Uniform Real Distribution. Entonces, vamos a ver, esa tiene dos parámetros, dice acá que tiene dos parámetros. Y vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, otra vez aquí está el device, eso no necesitamos, aquí está el generador y aquí está la declaración. Entonces, vamos a copiar y pegar. Ahí está. Uniform Real Distribution. Esto que tienen acá ustedes es que como esto es una plantilla, ustedes pueden hacerlo con floats o con DAO. Yo prefiero ser explícito, yo le prefiero poner aquí explícitamente que yo quiero un DAO. ¿Listo? Entonces aquí estoy declarando y esto me está generando números aleatorios entre 1 y 2.0, pero el 2.0 no se incluye, entonces pueden salir valores como 1.99, 1.999, pero nunca va a salir el 2. Eso es una propiedad de todas las distribuciones, digamos, computacionales. Esa es una convención que vamos a tener. Ok, y entonces, ¿cómo se usa? Volvamos al código. En el código dice que ustedes generan un nuevo número siempre que hagan esto. Llaman a su distribución con ese engine. Entonces, yo lo que haría sería lo siguiente. Yo lo que haría sería hacer un for automático, for auto val en v en mis datos. Voy a decirle, este valor va a ser igual a mi distribución en este engine. Cada vez, digamos que lo que quiero decirles es que cada vez que ustedes llamen a esta función así, él cambia internamente de estado para que me genere un nuevo número. Y cambia de estado, me genera un nuevo número y cambia de estado. Es como una magia. Y lo único que me falta aquí hacer es lo siguiente. Porque ustedes creen que yo le puse este ampersand. ¿Qué diferencia habrá en que si lo pongo así a que si lo pongo así? En el for automático. ¿Ninguna idea? Pues ahí lo puse, ¿no? El ampersand es para modificarlo. Si ustedes lo ponen así, val es una copia de cada valor dentro del vector. Pero como es una copia, no estamos modificando el vector. Si yo lo pongo así, pues es una referencia, entonces sí lo estoy modificando. Entonces, esta sería la manera de generar números uniformemente distribuidos entre 1 y 2. Cada vez que yo llame a mi distribución con mi engine, me genera un nuevo número y cambia su estado interno para que cuando la vuelva a llamar me genere un nuevo número. Vamos a ver si esto de pronto corre en el Python Tutor para que ustedes vean eso un poco más claro. Y lo voy a llamar varias veces, como hicimos antes.
Solo que acá me toca quitarle este int porque no estoy declarando varias veces el. Vamos a ver si este man lo puede ver o no. Listo. Miren que esta vaina es una cosa que el código es sencillo, pero acá las estructuras son supremamente complejas. Estamos en la función main. Aquí él dice que hay un RD, que es el random device, esa cosa que lee como el computador. Tenemos también un objeto engine, que es este, que tiene como un arreglo de cosas allá adentro. Y tiene un size también que va cambiando. Y tenemos la distribución que tiene dos parámetros. Por ahora todos tienen puras calaveras porque todavía nada está inicializado. Entonces vamos a seguir. En este caso voy a ejecutar esta línea. Vamos a aclarar el random device. Y tan pronto hice eso, miren que aquí como que cambiaron unas cosas, ¿sí? Tiene un puntero raro, tiene ahí un size tag en idea y tiene un montón de cosas por allá. Aquí tiene un 0 y tiene unas cosas indefinidas. Y ahora voy a declarar el Mersenne Twister. Y se me murió. Entonces vamos a editarlo y vamos a hacer algo. Vamos a quitar esto del random device porque parece que no le funciona, no le gusta a este man. Y le vamos aquí a poner la semilla 0. Listo, vamos a ver ahora si funciona. Next, ahí lo declaramos. Entonces observen que tan pronto yo declaré el Mersenne Twister, el engine, el Mersenne Twister, me aparecen como unas constantes. Esas son constantes que él tiene internamente definidas. Y por favor, miren que esto es un montón. ¿Sí? Son 600 y pucho aquí dice 624, ¿sí lo ven? Constantes que él internamente está utilizando en su algoritmo. Ahora yo le doy next, aquí estoy declarando la distribución, entonces observen que la distribución ya quedó que va entre 1 y 6, estamos utilizando esa distribución entera. Aquí yo le voy a pedir el valor a random number, le voy a decir, oiga, mándeme el primer valor aleatorio. Entonces tan pronto me lo mandó, no sé si observaron, voy a devolverme, miren lo que está pasando con el engine, observen lo del engine. El engine está cambiando. Pan, ¿sí ven? El engine cambió y tengo un random number de 4. Ahora se imprime, listo, no pasa nada. Miren, voy a volver a llamar a la distribución con ese engine. Observen lo que va a pasar. Cambió el size y por allá adelante cambiaron otras constantes que no las vimos aquí. Y ahora pues me va a generar otro número. Me generó el número, bueno, volvió a generar el 4. Y ahora le doy next. Cambió el size, observen. Y otras cosas que no vemos está por allá adelante. Y me generó ahora el número 5. Entonces esto es para que ustedes vean que efectivamente cada vez que uno llama a esta función, internamente el engine va cambiando de estado y por lo tanto nos va generando diferentes números. Y si ustedes cambiaran la semilla, pues va también a cambiar el estado inicial. Entonces, esta es la manera de generar números aleatorios. Vamos a ver si realmente todo esto funciona bien o no. Ya tenemos esto acá. Vamos a exportarlo. Vamos a exportar esto. El main no se tiene que cambiar. Vamos a compilar. Vamos a ver si por fin. ¿Dónde era que estaba? Era este. Uy, compiló. Y ahora lo vamos a ejecutar. Muy bien, miren el mensajito. Yo no le puse cuánto era el tamaño. Entonces vamos a sacar 1000 números aleatorios. Y ya está. Aquí apareció el data.txt. Y los vamos a pintar en GnuPlot. Entonces vamos a hacer plot data.txt. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Esto es lo que esperan? ¿Esto no es? Digamos que, sí, yo no sé cómo aumentarle la fuente a esto, pero observen que los números están entre 1 y 2. Entonces eso está bien. Y aquí en el eje horizontal se está pintando simplemente el primer número, el segundo número, el tercero, el 100, hasta 1000. Entonces, ¿qué dicen? ¿Esos números sí están uniformemente distribuidos entre 1 y 2 o no? Más o menos, ¿qué opinan? ¿O sería que más bien deberíamos generar más números como para ver eso? Pues ya que son números aleatorios, pues no debería estar uniformemente distribuido. Debería estar uniformemente distribuido porque nosotros estamos utilizando la distribución uniforme.
Entonces, digamos que uno no debería esperar que se concentraran como entre alrededor del 1.1 o algo así, sino que fuera como más distribuido. Entonces, para que sea más fácil, tratemos de generar más bien más números. Vamos a hacer, creo que voy a matar mi computador, 1.000.000 de números, esto ya terminó, pero la pintada es la que va a ser peligrosa. Pero ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen? ¿Sí se ve más o menos? O sea, lo que tienen que ver es qué es lo que ustedes hacen con el histograma. Cuando ustedes hacen un histograma, ustedes están dividiendo es esta parte en casillas. Entonces van a contar cuántos hay entre, no sé, 1.8 y 2. Cuántos hay entre 1.6 y 1.8. Y así sucesivamente. Eso es lo que hace cuando uno hace un histograma. Uno está calculando estas cuentas acá. Y entonces, de nuevo, pues estamos contando cuántos cayeron acá. ¿Cierto? Después, cuántos cayeron acá. Y así sucesivamente. Eso es lo que hacen en un histograma. Por eso ustedes necesitan otro arreglo, ¿no? En el eje Y, por si acaso. Pues hay algunos que han preguntado, les he respondido. Pero por eso es que ustedes necesitan otro arreglo para hacer el histograma. Y esas cajitas pueden ser así de gruesas o pueden ser más delgaditas. Y entre más delgaditas, pues uno tiene como mejor estadística. Pero todo depende del número de muestras. Pero lo importante es esto, que no aparezcan como zonas. Si esta vaina es uniformemente distribuida, no deberían aparecer zonas como más oscuras que otras, porque pues estaríamos prefiriendo una parte más que otras. Y por si acaso, para que ustedes vean eso, ese fenómeno de unas cosas más preferenciales que otras, miren que yo podría utilizar números aleatorios. ¿Dónde está el CPP reference? Me perdí, tengo tantas páginas abiertas acá. No, este no es. Acá. Vamos a utilizar, por ejemplo, la distribución, la normal. Normal distribution. Entonces, normal distribution, yo para utilizarla tengo que escribir normal distribution simplemente y le tengo que decir también el límite. Aquí este es el valor promedio y esto es la desviación estándar. Entonces hagamos ese cambio rapidito para que ustedes lo vean también. Entonces vengo, voy a copiar y pegar esto para no dañar lo que ya no funcionaba. Y aquí tenemos que ponerle ¿qué es? Normal distribution. Y ahora entonces le vamos a decir, pongamos los mismos valores, que el promedio sea 5.0 y que la desviación estándar sea 2. Entonces, vamos a compilar de nuevo. Esperen un momentico, listo. Vamos a compilar de nuevo. Vamos a correr. Entonces yo guardo mis datos, cp data, data, uniform, no quiero perderlos. Vamos a correr ahora sí 1.000.000 de datos y vamos a graficar. Entonces miren que ahora cuando yo grafique, ahora sí me aparecen como unas zonas más especiales. Si yo hago, por ejemplo, hemos dicho que era el 5, ¿no? Alrededor del 5. Esto se demora bastante porque esto consume mucha memoria RAM. Porque tengo esos millones de datos ahí puestos. Aquí no se alcanza a ver. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a ponerle no tantos datos. Vamos a ponerle 10.000. Y miren que efectivamente uno sí puede observar aquí, digamos de forma cualitativa, que alrededor del 5 tengo mayor concentración, ¿cierto? Que cuando estoy más alejado del 5. Y entre más me alejo, más sigmas estoy, menos datos tengo. Y si yo hiciera un histograma de estos datos, efectivamente me va a dar por acá un histograma así. ¿Sí? Bueno, bien dibujado. Eso sería lo que obtendríamos cuando hago un histograma de las muestras. Y así de esta manera, nos hemos tomado toda la clase, pues porque he tratado como ir despacio. Así de esta manera es que podemos nosotros generar números aleatorios. Eso fue como el fundamento. Y pues en este momento lo que estamos haciendo es guardarlos dentro de un vector. ¿Preguntas? Espera que yo voy a quitar aquí una cosa. Mientras tanto, pues, estoy esperando por si preguntan algo. No. Este exports known es para que no se exporte al HTML. Porque son como ejercicios. Estamos haciendo clase. Este es el código original que teníamos.
En el código original se parece mucho, leemos un n, un vector, un fill, imprimimos a la pantalla y miren que en el código el fill es muy parecido, ¿no? Entonces estamos simplemente declarando un generador merge twister, una distribución uniforme entre -1 y un foro automático para llenarla. Entonces es bastante parecido. Solo que hicimos nosotros un par de cosas más. Dividirlo por archivos e implementar una función que imprimiera. ¿Alguna pregunta? No, señor, profe. Listo, aquí está lo de Paul, muy bien. Entonces con esto terminamos. Próxima clase vamos a empezar a ver la representación, pero para matrices. Y eso nos va a meter en un mundo nuevo, porque vamos a empezar a aprender un montón de restricciones que hay cuando estamos trabajando con este tipo de estructuras. Ustedes cuando van a aclarar matrices pueden acabar la memoria del computador fácilmente. Entonces tener cuidado con esas cosas. Vamos a aprender a utilizar una librería llamada Eigen también. Y listo. Por último, para que quede grabado, una persona me contó que tuvo problemas con el navegador en la sala. O sea, si trata de abrir el navegador como que no le sale. A mí me está pasando lo mismo. No puedo navegar. Entonces voy a revisar eso. Pero mientras tanto, ¿qué opciones tienen ustedes? Una primera opción es que en la sala ustedes pueden compartir un archivo de su computador local con la sala. Por ejemplo, aquí yo estoy compartiendo el de descargas. Si yo